En la vastedad del firmamento, donde las constelaciones parecen susurrar antiguos secretos a través del parpadeo de las estrellas, Tauro se yergue como un guardián de la tierra y de la palabra dicha. No es un signo que hable por hablar, ni que disperse su energía en discursos vacíos. Su silencio, lejos de ser un asentimiento, es una fortaleza blindada, un muro de piedra erigido en medio de la tormenta. Cuando Tauro calla, no cede, no otorga, no se rinde, se prepara. En su esencia, Tauro es un signo fijo, hijo de Venus, portador de la paciencia que forja montañas y de la determinación que detiene ríos. Quien lo observa en calma podría confundirlo con la mansedumbre de un prado bajo el sol de la primavera. Pero en las raíces de esa calma vive la fuerza inquebrantable del toro, esa criatura que avanza solo cuando lo decide, que soporta la carga del mundo hasta que llega el instante de resistir o embestir. El silencio de Tauro no es vacío, es un acto deliberado, como si el universo mismo se contuviera antes de liberar su poder. No concede con un gesto ausente ni entrega su verdad en palabras que el viento pueda arrastrar. Cada vez que guarda silencio, en realidad está escuchando con el oído del alma, midiendo la solidez de las intenciones ajenas, calibrando el peso de lo que merece o no ser aceptado en su reino. Las estrellas que forman su constelación cuentan historias de antiguas batallas donde la palabra pudo ser un arma, pero el silencio fue un escudo. Tauro ha aprendido que el consentimiento sin convicción es una traición a sí mismo, y por eso callar es muchas veces el acto más firme de rebeldía. Bajo el manto oscuro del cielo, cuando otros creen que su falta de respuesta es un signo de sumisión, él ya ha decidido no entregar su terreno, sostener su postura como la tierra sostiene sus cimientos ante el embate de la tempestad. En el lenguaje de los cielos, cada signo tiene su forma de resistir. Tauro lo hace con la quietud de la roca y la perseverancia del árbol que hunde raíces más profundas cuando los vientos arrecian. No necesita alzar la voz para hacerse sentir, su sola presencia, silenciosa pero colmada de intención, es una declaración imposible de ignorar. Así, cuando calla, es como si la constelación misma detuviera su luz por un instante, como si la noche se apretara alrededor para proteger un núcleo inviolable de verdad y de voluntad. En ese mutismo vive una lección que los sabios del zodiaco han comprendido durante eras, que ceder no siempre es noble y que el verdadero poder radica en elegir con conciencia cuándo actuar y cuándo resistir. Tauro no concede su alma a cambio de paz momentánea, no entrega su palabra para contentar a quien no merece su confianza. Su silencio es la muralla que impide que se vulnere lo que ha cultivado con paciencia, esfuerzo y amor. Y así, en la danza eterna de los astros, Tauro permanece como un símbolo de integridad y firmeza. Su callar no es ausencia, es presencia plena. No es rendición, es defensa. No es aceptación, es la manifestación silenciosa de que su esencia no puede ser doblegada. Y en ese silencio, tan profundo como el latido de la tierra, se esconde la promesa de que, llegado el momento, hablará con la fuerza de un trueno que nadie podrá acallar. El silencio de Tauro también es un puente invisible entre su mundo interior y la inmensidad del cosmos. Está tejido con hilos de paciencia y determinación que se enlazan con los ciclos de la naturaleza. Así como la luna crece y mengua sin apresurarse, Tauro entiende que cada cosa llega en su momento, y que precipitar una respuesta es como arrancar un fruto antes de que madure. En su silencio, se alinea con las fuerzas universales, permitiendo que el tiempo mismo sea su aliado y que las circunstancias se acomoden para revelar la verdad. En la estructura misma de su carácter vive el don de sostener lo que otros no podrían. No solo protege lo que ama, sino que cuida sus principios como si fueran reliquias sagradas forjadas por las manos de los dioses. Su mutismo no es vacío, es la forja donde templa sus pensamientos para que, cuando finalmente hable, cada palabra tenga el peso de una sentencia milenaria. No necesita la validación de voces externas porque su brújula está orientada por un sentido interno que no se deja influir por caprichos o urgencias ajenas. En el silencio de Tauro, los sentidos se agudizan. El olor de la tierra después de la lluvia, el susurro del viento entre las hojas, el latido constante de su propio corazón, todo se convierte en señales que confirman o alertan. Ese estado de observación profunda es su campo de batalla invisible, donde analiza cada gesto, cada sombra y cada luz antes de decidir su próximo paso. No hay improvisación en su quietud, sino estrategia y fidelidad a una visión que no todos pueden comprender. La energía fija que lo define no lo encadena, lo ancla. En un mundo donde todo parece moverse a una velocidad que disuelve las convicciones, Tauro se convierte en el pilar que no se quiebra. Desde su silencio, envía un mensaje a los que lo rodean: la fuerza no siempre se mide en ruido,
y la voluntad no necesita de gritos para manifestarse. Esa calma es, a la vez, una advertencia y una promesa de que, si su línea es cruzada, su reacción será tan contundente como inevitable. Su vínculo con Venus le otorga un amor profundo por lo que es bello y auténtico, y esto impregna su manera de callar. No guarda silencio por frialdad, sino porque respeta la armonía que ha construido. No se presta al caos verbal ni a discusiones que destruyen la paz que protege como un guardián celeste. Su silencio, en esos momentos, es un voto sagrado para preservar la serenidad, como si en sus labios reposara la llave que abre o cierra las puertas de su mundo. En la mitología que susurra a través de su constelación, el toro no es solo fuerza bruta, sino también resistencia digna. Callar sin otorgar es un arte que pocos dominan, porque requiere la entereza de enfrentar la incomodidad sin ceder y la valentía de sostener la mirada sin dejarse arrastrar por la presión. En ese arte, Tauro es maestro, y su silencio se convierte en un canto mudo que resuena más fuerte que cualquier grito. En la danza de planetas y signos, Tauro se sitúa como la tierra fértil que no entrega su cosecha a quien no haya sembrado con respeto. Es en ese acto silencioso donde se revela su mayor grandeza, la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo en medio de las mareas cambiantes del destino. Y cuando el universo entero parezca exigir una respuesta apresurada, él recordará que no es el eco lo que deja huella en la eternidad, sino la palabra justa, dicha en el momento en que las estrellas, y no los hombres, den la señal. El silencio de Tauro no solo es resistencia o espera, también es un acto de construcción invisible. En ese aparente reposo se fraguan planes que se alimentan de la solidez de su elemento tierra. Allí, en ese espacio donde otros ven pasividad, Tauro está edificando las columnas de su futuro con la precisión de un arquitecto cósmico. Sus pensamientos no se dispersan, se sedimentan como capas geológicas que, con el tiempo, forman montañas. Y cada decisión que se gesta en ese silencio tiene el peso de algo destinado a perdurar. Su relación con la naturaleza va más allá de lo estético o lo sensorial. Está inscrita en su memoria ancestral, en la conexión con los ritmos profundos del planeta. Cuando calla, no solo escucha a las personas, escucha a la tierra misma. Percibe en su interior el pulso de los ciclos, el murmullo de las raíces, el lento ascenso de la savia. Esa escucha le otorga una perspectiva que trasciende lo inmediato, haciéndolo inmune a la manipulación de lo efímero. Por eso, no otorga por presión ni por conveniencia, solo concede cuando su esencia entera se alinea con la verdad de lo que se le presenta. En la geometría sagrada del zodiaco, Tauro ocupa un lugar que simboliza la materia hecha voluntad. No es un signo que actúe desde la impulsividad de un fuego, sino desde la convicción de un terreno que se cultiva con paciencia. Su silencio, en este sentido, es como el invierno que parece inmóvil pero en cuyas entrañas se prepara la primavera. Es el reposo fértil que acumula fuerza para que, llegado el instante, la acción sea tan inevitable como imparable. Ese callar sin otorgar también es un acto de autodefensa emocional. Venus le concede un alma que busca la belleza, pero su naturaleza fija lo protege de entregarla al primer destello que aparezca en el horizonte. Sabe distinguir entre lo valioso y lo ilusorio, entre la abundancia que alimenta y la que solo deslumbra. Al no hablar, se reserva el derecho de elegir con quién comparte sus frutos, su energía y su tiempo, que son para él recursos tan sagrados como el oro que duerme bajo la montaña. En la alquimia de su espíritu, el silencio actúa como un crisol. Allí se purifican las emociones, se disipan las distracciones y se revela lo esencial. Lo que para otros es un momento incómodo de vacío, para Tauro es un estado de poder, un territorio donde nada externo puede imponer su voluntad. Es en ese terreno interno, inexpugnable y silencioso, donde se define quién es y hacia dónde se dirige, sin la interferencia de voces ajenas. Su quietud también es un espejo que refleja a los demás. En su presencia, las intenciones ocultas se vuelven evidentes, porque su calma no alimenta el ruido, y el que habla ante su silencio se delata a sí mismo. Esta capacidad de revelar verdades sin pronunciar palabra es una de sus armas más sutiles, heredada del misterio de su constelación, que brilla sin pedir permiso a la noche. En el gran relato del cielo, Tauro representa la fortaleza que no necesita demostrar su poder en cada instante. Cuando calla, está reafirmando su soberanía interior, recordando que no todo merece respuesta y que no todo merece acceso. Es un recordatorio viviente de que la verdadera autoridad nace de no dejarse arrastrar por la corriente del momento, sino de permanecer enraizado en la verdad propia, incluso cuando todo alrededor intenta moverlo. Así,
su silencio se convierte en un acto creador y protector a la vez, en un pacto con el universo que le asegura que, mientras permanezca fiel a sí mismo, ningún viento podrá arrancarlo de su centro. Porque callar, para él, no es ceder, es custodiar el territorio sagrado de su voluntad hasta que las estrellas indiquen que ha llegado la hora de hablar y, cuando lo haga, cada palabra será como un golpe de martillo que forje destino. El silencio de Tauro también es un territorio de maduración interna, un tiempo en el que las emociones encuentran su cauce sin ser forzadas. Es la pausa en la que la intensidad se asienta como sedimento en el fondo de un lago cristalino. Allí, la claridad no llega con estrépito, sino con la lentitud de la luz que se filtra entre las hojas al amanecer. Ese tiempo, incomprensible para quienes viven en la urgencia, es en realidad un santuario en el que la verdad se decanta, libre de la confusión que el ruido trae consigo. Su elemento tierra le concede una relación única con la estabilidad, y en su silencio se expresa esa cualidad con toda su fuerza. No necesita afirmar su postura a cada instante porque su mera permanencia ya es un acto de presencia inamovible. Cada vez que elige callar, está reafirmando que su valor no depende de la aprobación externa ni del reconocimiento inmediato. Sabe que la firmeza no siempre se manifiesta con palabras, sino con la capacidad de resistir sin perder la esencia. El vínculo de Tauro con Venus lo convierte en un custodio de lo que es duradero y auténtico. Por eso su silencio, lejos de ser una retirada, es una evaluación constante de lo que merece formar parte de su mundo. Esa evaluación no se basa en impresiones fugaces, sino en una observación minuciosa de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. De esta forma, su quietud es también un filtro, un umbral invisible que solo atraviesan quienes vibran en la misma frecuencia de lealtad, respeto y propósito. La energía fija que lo gobierna le otorga una resistencia al desgaste que pocos poseen. Así como la roca soporta siglos de viento y lluvia sin perder su forma esencial, Tauro soporta las presiones externas sin ceder a lo que contradiga su verdad. Este silencio se transforma en un campo de fuerza que impide que las palabras ajenas penetren su centro cuando no están alineadas con su integridad. No es un muro frío, sino una muralla viva, construida con convicción y paciencia. En la profundidad de su mutismo se esconde también una conexión con los ritmos cósmicos. La aparente inacción no es tal, es un alineamiento con fuerzas mayores que trabajan en sincronía con su propio compás interno. Su callar puede ser la antesala de un movimiento decisivo, como la calma que precede a un terremoto o el silencio de la noche antes de la primera luz del día. Este dominio del tiempo es parte de su sabiduría instintiva, actuar solo cuando la acción puede dar fruto verdadero. El silencio de Tauro tiene además un componente de creación. En ese espacio sin palabras, las ideas germinan como semillas bajo la tierra oscura, invisibles para el mundo exterior hasta que brotan con una fuerza imposible de detener. Cada decisión que emerge de ese proceso está cargada de propósito, porque ha sido nutrida en la intimidad de su reflexión. Así, cuando rompe el silencio, no lo hace para llenar el aire de sonido, sino para colocar una piedra más en la construcción de su destino. Este estado también le permite percibir lo que otros no ven. Mientras la atención de los demás se dispersa en el ruido, Tauro capta la textura de los gestos, las pausas en las frases, los matices que revelan lo no dicho. Su silencio es como el de un cazador que, inmóvil, conoce el momento exacto para avanzar. Esta capacidad le otorga una ventaja invisible, el poder de decidir con plena conciencia, sin dejarse arrastrar por el impulso ajeno. En el gran tapiz del zodiaco, Tauro encarna el principio de que la verdadera fuerza no siempre se muestra en el estruendo, sino en la quietud que sabe esperar. Su silencio no es sumisión ni indiferencia, es la manifestación de un alma que se mantiene dueña de sí misma en medio de cualquier tempestad. Y cuando finalmente hable, cada palabra llevará la impronta de un compromiso irrevocable, como si las constelaciones hubieran grabado en ella un decreto eterno. El silencio de Tauro es también un acto de autocontrol absoluto, una manifestación de la maestría que ejerce sobre sus propios impulsos. No es la ausencia de palabras por timidez o por duda, sino la elección consciente de preservar su energía para aquello que realmente importa. Es el fruto de un temple que se ha forjado a través de experiencias donde la precipitación habría significado pérdida, y donde la espera ha demostrado ser el camino hacia la victoria. En esa quietud deliberada se refleja un dominio interno tan firme como las raíces de un árbol centenario, capaz de resistir las estaciones sin desprenderse de su esencia. Su conexión con el plano material no se limita a lo tangible. También se proyecta hacia lo que construye en silencio dentro de sí mismo.
cada pensamiento se convierte en una piedra cuidadosamente colocada en la arquitectura de su voluntad, y cada emoción que decide no mostrar se transforma en una reserva de fuerza lista para ser utilizada cuando el momento lo exija. Esta capacidad de convertir lo interno en un poder acumulado lo convierte en un guardián de sus propios recursos, tanto físicos como emocionales, sin desperdiciarlos en causas que no merecen su esfuerzo. En el universo simbólico del zodiaco, Tauro representa la fidelidad a un eje inmutable. Mientras otros signos se dejan arrastrar por corrientes cambiantes, él se mantiene alineado con su propio norte, sin que las presiones externas logren desviarlo. Este rasgo se acentúa cuando calla, pues es entonces cuando más se enraiza en su centro, protegido por una muralla invisible que el ruido del mundo no puede atravesar. Allí, en esa fortaleza de silencio, escucha la voz profunda de la tierra y del cosmos, y es esa voz la que guía sus decisiones, no las demandas apremiantes de los demás. Ese mutismo cargado de significado también es una prueba de que comprende el poder del tiempo. No se apresura a responder porque sabe que, en la espera, las máscaras caen y la verdad se revela por sí sola. El silencio es su aliado en la observación paciente, en la recopilación de señales que le permitirán actuar con una certeza imposible de alcanzar para quienes se precipitan. Así como la luna no adelanta su fase ni la semilla germina antes de su estación, Tauro entiende que todo tiene un instante perfecto para manifestarse, y no compromete ese instante con decisiones prematuras. En lo profundo de su esencia, ese callar es también un acto de respeto hacia sí mismo. No se traiciona aceptando algo que no resuena con su verdad, ni cede su lugar para complacer expectativas ajenas. Esta firmeza interna se expresa con la serenidad de quien no necesita convencer a nadie de su valor, porque lo lleva inscrito en cada gesto y en cada elección. Callar se convierte, así, en una declaración silenciosa de independencia y de lealtad a su propia integridad. En el plano energético, su silencio se asemeja a la acumulación de fuerza en la naturaleza antes de un cambio poderoso. Es como la presión contenida en el interior de la montaña antes de que emerja un manantial, o como la calma de las nubes antes de una tormenta que purificará el aire. Esta energía, contenida y disciplinada, no se dispersa en explicaciones innecesarias ni en defensas improvisadas. Se guarda para el momento exacto en el que pueda generar un impacto real, irreversible y transformador. La influencia de Venus le otorga un sentido innato de belleza y equilibrio que impregna incluso su forma de guardar silencio. No es un silencio áspero ni cargado de hostilidad, es un silencio armónico, donde cada pausa tiene un propósito y cada omisión es un acto de selección consciente. En este espacio sereno, su mente se limpia del ruido, sus emociones se ordenan y su visión se aclara, hasta que puede distinguir con precisión lo que merece su palabra y lo que debe quedar fuera de su universo. En el gran relato del cielo, Tauro se erige como la encarnación de la fortaleza tranquila, la resistencia que no necesita demostrarse a cada instante. Cuando calla, el mundo podría interpretar su quietud como un vacío, pero en realidad está contemplando la superficie de un océano profundo, cargado de corrientes invisibles que tarde o temprano encontrarán su cauce. Y cuando finalmente hable, cada palabra llevará la fuerza de quien ha sabido esperar, resistir y permanecer fiel a sí mismo en medio de cualquier marea. En el silencio de Tauro también habita una memoria ancestral, un eco de los primeros tiempos en que el ser humano miraba al cielo buscando en las estrellas la guía para sus cosechas y sus decisiones. Ese eco se transmite a través de su conexión profunda con el ritmo eterno de la vida, y en cada pausa deliberada se esconde la sabiduría de quienes aprendieron a leer la tierra, las estaciones y los signos celestes. Su callar es, en este sentido, una continuidad de esa herencia milenaria, no actuar ni responder hasta que las señales internas y externas se alineen como un mapa perfecto. Su naturaleza fija, lejos de ser simple obstinación, es una manifestación de coherencia cósmica. En un mundo que se acelera y cambia a un ritmo vertiginoso, Tauro sostiene un pacto sagrado con la permanencia. Este pacto se renueva cada vez que elige no otorgar su asentimiento sin convicción, porque sabe que cada sí pronunciado es una semilla que germinará y que todo lo que siembra debe estar alineado con su verdad. Así, su silencio es un acto de cultivo consciente, un terreno fértil que solo recibe las semillas que merecen su tiempo y su cuidado. Ese mutismo se convierte también en un espejo que expone la impaciencia ajena. Frente a la calma inquebrantable de Tauro, quienes buscan una reacción inmediata terminan mostrando sus verdaderas motivaciones. Es en ese contraste donde se revela su fortaleza, porque mientras otros se desgastan en la prisa por obtener una respuesta, él mantiene su energía intacta, protegido por una coraza invisible que se alimenta de serenidad.
La quietud se transforma en un arte que pocos dominan y que, en sus manos, es tan preciso como la trayectoria de una estrella que cruza el firmamento. La influencia de Venus no solo le otorga amor por la belleza, sino también un sentido inquebrantable de lo que es digno de preservarse. Este sentido se refleja en su capacidad para guardar silencio ante aquello que no vibra en armonía con sus valores. No se trata de frialdad ni de distanciamiento, sino de una profunda reverencia por su paz interior, esa joya que defiende con la misma determinación con la que la tierra protege los minerales más valiosos en sus profundidades. Cada palabra que decide no pronunciar es un acto de protección de ese tesoro invisible. En el plano energético, su silencio puede percibirse como un campo magnético que ordena el caos a su alrededor. No es pasividad, sino una fuerza que atrae lo que está en sintonía y rechaza lo que amenaza su equilibrio. Esta capacidad de influencia silenciosa tiene raíces en su esencia terrenal, que actúa como ancla en medio de las tormentas emocionales o circunstanciales. Quien se acerca a su calma siente la solidez de una roca que ha resistido eras enteras, y esa sensación por sí sola impone respeto y modifica la dinámica de cualquier encuentro. Su manera de callar sin conceder es también un modo de escuchar las capas más profundas de la realidad. No se queda en la superficie de lo que oye o ve, penetra en las motivaciones ocultas, en las grietas del discurso, en los matices del gesto. De esta forma, su silencio se convierte en un instrumento de conocimiento, un espacio donde la intuición se afina y se entrelaza con la lógica para formar un juicio tan sólido que no puede ser derrumbado por argumentos apresurados. En el lenguaje de los astros, Tauro encarna la paciencia que transforma la espera en una herramienta de poder. Su silencio, cuando es necesario, se asemeja a la quietud previa al florecimiento de un campo entero. No hay urgencia en sus decisiones porque sabe que aquello que es verdadero y duradero no se precipita. Esta visión le permite resistir a la tentación de ceder terreno por presión, porque comprende que la auténtica victoria no se logra con la rapidez, sino con la firmeza de quien se mantiene fiel a su propósito hasta el final. Así, en el gran relato que trazan los signos a través del cielo, Tauro se manifiesta como el guardián de la palabra justa, el protector de los compromisos auténticos y el maestro de la resistencia silenciosa. Cuando calla, no es la voz lo que pierde fuerza, sino el mundo exterior el que pierde la oportunidad de alterar su centro. Y en esa inviolable serenidad, se forja la promesa de que, cuando decida hablar, lo hará con la autoridad de quien ha esperado el momento exacto en que el destino y su voluntad convergen para abrir un camino irreversible. El silencio de Tauro es también un guardián del misterio. No revela de inmediato sus pensamientos porque sabe que en lo oculto reside una fuerza que crece sin ser interferida. Esta reserva no es frialdad, sino una forma de mantener intacta la energía creadora hasta que esté madura para manifestarse. El universo se mueve en ciclos, y Tauro, en sintonía con esos ritmos, entiende que toda revelación tiene su estación. Así, su callar se convierte en un tejido invisible que resguarda la semilla de ideas, decisiones y actos futuros que germinarán con una fuerza imparable cuando llegue su hora. La conexión con su elemento tierra le otorga un sentido profundo del arraigo. No se trata solo de estabilidad, sino de una capacidad para absorber lo que ocurre a su alrededor, filtrarlo y transformarlo en algo útil para su crecimiento. En el silencio, Tauro se alimenta de la observación paciente, como la tierra absorbe la lluvia para convertirla en verdor. Cada momento en que no responde es un instante en el que su interior se enriquece con matices, datos y sensaciones que se acumulan hasta conformar una comprensión más amplia y certera del panorama que enfrenta. Esa quietud no es inacción, sino la antesala de una fuerza acumulada que, cuando se libera, lo hace con precisión quirúrgica. Al no desgastarse en disputas estériles ni en concesiones apresuradas, Tauro mantiene intacta su energía vital. Y cuando decide utilizarla, el impacto es mayor porque ha sido dirigida con intención pura y voluntad inquebrantable. Este manejo consciente de su propia potencia lo convierte en un estratega natural, capaz de esperar el momento exacto en que un solo gesto puede cambiar el curso de los acontecimientos. El influjo de Venus impregna incluso sus silencios de una cualidad estética y armónica. No hay rigidez áspera en su mutismo, sino una suavidad firme que comunica serenidad y confianza en sí mismo. Esta presencia calma es en sí misma un mensaje, no necesita levantar la voz para hacerse sentir, porque su sola postura, su mirada y su decisión de no responder ya marcan el terreno. En el lenguaje sutil de las interacciones humanas, esto genera un respeto profundo, incluso en quienes no comprenden del todo la razón de su reserva. Desde una perspectiva astrológica más amplia, el callar de Tauro refleja un dominio del elemento fijo sobre el impulso mutable o cardinal.
Es el recordatorio de que no todas las victorias se ganan avanzando sin pausa, algunas se obtienen permaneciendo firmes, dejando que la marea se estrelle contra una costa que no retrocede. Este poder de resistencia es tanto físico como espiritual, y en su silencio se hace evidente que ceder sin convicción sería renunciar a una parte irreemplazable de sí mismo. En el plano simbólico, su silencio se asemeja a la imagen de una montaña al amanecer. Parece inmóvil e inmutable, pero en su interior ocurren transformaciones constantes, minerales que se forman, aguas subterráneas que fluyen, raíces que crecen en su falda. Así también, mientras calla, Tauro está procesando, adaptando y preparándose para la acción. No se deja engañar por la apariencia de quietud, porque conoce la profundidad de su propio movimiento interno. Este mutismo deliberado también es un modo de marcar límites. Al elegir no responder, deja claro que no todo merece su atención y que su tiempo es un recurso sagrado. De esta forma, establece un círculo protector a su alrededor, un espacio donde solo tienen cabida las palabras, acciones y personas que estén alineadas con sus principios. No se trata de exclusión caprichosa, sino de una selección consciente que preserva su bienestar y la integridad de sus propósitos. En el tapiz cósmico, Tauro encarna la constancia que moldea destinos sin necesidad de apresurarse. Su silencio es una prueba de que la fuerza no se mide en decibelios, sino en la capacidad de mantenerse fiel a la propia esencia frente a cualquier presión. Y cuando decide romper ese silencio, no lo hace para llenar un vacío, sino para marcar un antes y un después, con palabras que son como piedras fundacionales de un futuro que ya había comenzado a construir mucho antes, en la calma profunda donde se fragua lo que perdura. El silencio de Tauro es también un santuario de discernimiento donde las voces externas se apagan para que la voz interior resuene con claridad. En ese espacio protegido, se depuran las influencias ajenas y se conserva intacta la esencia, como si en lo profundo de su ser existiera un templo inviolable al que nadie accede sin su consentimiento. Este dominio de su propio territorio interno le permite actuar desde la coherencia absoluta, sin contaminar sus decisiones con presiones momentáneas o promesas efímeras. Su callar puede parecer inmovilidad para quienes no comprenden la naturaleza de su energía, pero en realidad es un ejercicio constante de observación. Los detalles más imperceptibles para otros son registrados y analizados en silencio, y cada uno de ellos se convierte en una pieza de un mapa que solo Tauro conoce. Esa capacidad para armar el rompecabezas de la realidad sin necesidad de intervenir de inmediato es una de sus mayores fortalezas, pues le otorga una visión completa antes de actuar. En lo profundo de este silencio habita también una fuerza de preservación. No se limita a protegerse a sí mismo, sino que resguarda todo aquello que considera sagrado, vínculos, principios, logros, sueños. Es como un guardián que no deja abiertas las puertas de la fortaleza a cualquiera que llame, porque sabe que el valor de lo que custodia exige cuidado y vigilancia. Su negativa a otorgar sin convicción es un acto de respeto hacia aquello que ha construido con paciencia, como un artesano que no entrega su obra a quien no pueda apreciarla. La influencia venusina le concede un sentido natural de armonía que impregna su forma de manejar el silencio. No se trata de una barrera hostil, sino de una quietud envolvente que, sin perder firmeza, transmite equilibrio. Este magnetismo silencioso tiene un poder transformador, pues modifica la dinámica de cualquier situación, obligando a los demás a adaptarse a su ritmo. Así, sin pronunciar palabra, logra que el entorno se organice alrededor de su centro inamovible. Desde el punto de vista astrológico, su mutismo refleja la estabilidad de un signo fijo que sabe que las respuestas impulsivas pueden erosionar cimientos que han costado años levantar. Por eso, cada pausa antes de responder es también un acto de construcción. Esa espera le permite asegurarse de que cada paso quede será sólido y definitivo, evitando caminos que puedan desviar su curso. Es la misma lógica que rige los procesos naturales, un árbol no crece más rápido por exigencia externa, sino que se expande cuando sus raíces son lo suficientemente fuertes para sostenerlo. Este silencio no es únicamente un estado defensivo, es también un espacio creativo. En él se gestan ideas, se visualizan proyectos y se diseñan estrategias que más tarde se ejecutarán con precisión. La ausencia de ruido le permite conectar con una fuente interna de inspiración que no se ve alterada por modas o tendencias pasajeras. De este modo, sus actos futuros se nutren de una claridad y una profundidad que solo pueden alcanzarse en la calma. En términos simbólicos, su callar es comparable a la quietud de la tierra antes de un gran florecimiento. En la superficie, nada parece moverse, pero bajo ella, miles de procesos invisibles trabajan sin descanso para dar vida a algo nuevo.
Quien comprende esto sabe que su silencio no es un final, sino la preparación de un inicio poderoso, un tiempo de concentración en el que cada fibra de su ser se orienta hacia un propósito. En el relato épico que las estrellas trazan noche tras noche, Tauro representa la fuerza que no se desgasta en gestos innecesarios, la resistencia que se forja en la paciencia y el valor que se afirma en la quietud. Su decisión de callar sin conceder no es ausencia de respuesta, es la afirmación silenciosa de que su voluntad es un territorio soberano. Y cuando decide abrir las compuertas de su voz, lo hace como quien libera un río contenido durante largo tiempo, arrasando con todo lo que no está en sintonía con su verdad y abriendo surcos por los que fluirá un futuro firme, auténtico y luminoso. El silencio de Tauro es también una herramienta de equilibrio entre el mundo exterior y su universo interno. En ese espacio sin palabras, regula sus energías como quien ajusta el flujo de un río para que no se desborde ni se seque. Esta capacidad de autorregulación le otorga una fortaleza que no se quiebra ante la presión, pues sabe que cada reacción desmedida puede convertirse en una grieta por donde se escape lo que ha construido con tanto empeño. Así, su mutismo es un dique que controla el cauce de sus actos y sus palabras, evitando que se malgasten en terreno infértil. Existe en ese callar una sabiduría que no se aprende con facilidad. Tauro entiende que el valor de la palabra crece cuando se la pronuncia con mesura, y que hablar por hablar es como dispersar semillas al viento sin asegurarse de que caigan en tierra fértil. En su manera de callar vive el respeto hacia el lenguaje, hacia su propio compromiso y hacia la fuerza creadora que cada frase conlleva. Por eso, cuando guarda silencio, no es indiferencia, sino reverencia al poder que todavía no decide desatar. El vínculo con su elemento tierra le permite enraizarse incluso en medio de tempestades ajenas. Mientras otros se dejan arrastrar por la agitación del momento, Tauro permanece estable, escuchando no solo las palabras, sino también lo que se esconde detrás de ellas. Su silencio es un sensor que detecta las corrientes subterráneas de las intenciones humanas, una escucha que va más allá del oído para internarse en el territorio invisible donde se mueven las motivaciones y los deseos. En esa calma aparente también late una resistencia activa. No es un observador pasivo, sino un centinela que mide cada avance, cada propuesta y cada movimiento que se le presenta. Consciente de que cada sí que pronuncie comprometerá su tiempo, su energía y su integridad, se asegura de que su respuesta esté alineada con su propósito más profundo. Y si el momento no es propicio o la causa no es digna, su callar se convierte en un muro que detiene cualquier intento de manipulación o presión. La influencia de Venus le da un sentido de pertenencia hacia lo que construye. No se limita a crear belleza, sino que también la protege. En su silencio hay un gesto de cuidado hacia sus propios logros y hacia las relaciones que considera verdaderas. No cede ante demandas que pongan en riesgo lo que para él es esencial, y por eso, muchas veces, su mutismo es un escudo que preserva la armonía de su mundo. Este tipo de protección no es evidente para todos, pero se convierte en una barrera infranqueable para aquello que intenta alterar su paz. En el plano cósmico, su callar es comparable al intervalo que separa una nota de otra en una melodía. No es un vacío, sino una pausa cargada de significado, sin la cual la música perdería su fuerza. De la misma forma, su silencio le da forma y peso a lo que luego decidirá expresar. El contraste entre su quietud y su acción posterior potencia el impacto de sus palabras y actos, volviéndolos más sólidos y memorables. La energía fija de su signo le da una resistencia que se fortalece en la inmovilidad aparente. Ese tiempo en el que otros se inquietan por la falta de respuesta, él lo utiliza para asentar sus convicciones y reforzar su decisión. No hay urgencia que pueda romper ese ciclo, porque Tauro sabe que el movimiento verdadero no nace del apuro, sino de la claridad que solo la paciencia puede brindar. Así, cuando finalmente habla o actúa, lo hace con la certeza de quien ya ha recorrido internamente todos los caminos posibles. En la narrativa eterna de los signos, Tauro se presenta como el maestro del compás propio, aquel que no acelera ni se detiene por influencia externa. Su silencio es una prueba de que el poder más duradero es el que se ejerce desde dentro, sin necesidad de exhibirse ni de justificar cada decisión. Y cuando su voz se levanta después de esa espera deliberada, lo hace como un trueno que rompe un cielo despejado, inesperado, contundente y capaz de marcar para siempre el paisaje que toca. En el silencio de Tauro se esconde también una forma de comunicación que trasciende las palabras. Es un lenguaje hecho de pausas, miradas y gestos que transmite más que cualquier discurso prolongado. Esta manera de expresarse sin hablar es parte de su naturaleza, pues comprende que hay mensajes que solo se entienden cuando no se interrumpen con explicaciones. En ese espacio no dicho,
deja que la otra persona revele quién es, permite que las intenciones se manifiesten y que las verdades se desnuden por sí mismas. Ese mutismo contiene una disciplina que no todos están dispuestos a sostener. Tauro no se precipita en responder para llenar el vacío, porque entiende que en ese vacío se clarifican las cosas. Lo que para otros es incomodidad, para él es terreno fértil donde germina la visión estratégica. En su mente, las piezas de cada situación se acomodan hasta formar una imagen clara, y solo cuando ese panorama está completo decide actuar. Esto le otorga una ventaja inmensa en cualquier desafío, porque no se mueve por reacción sino por convicción. La conexión con su elemento tierra se manifiesta también en la forma en que absorbe lo que vive. Cada experiencia se hunde en él como lluvia que penetra en la tierra, y en el silencio deja que esa humedad penetre hasta las raíces de su ser. No responde de inmediato porque está asimilando, nutriendo su interior con lo que ha recibido. Así, sus decisiones futuras no se toman desde la superficie, sino desde la profundidad en la que sus valores, recuerdos y aprendizajes se entrelazan. El callar de Tauro es un ejercicio de soberanía personal. No se trata de negarse a participar, sino de elegir cuándo y cómo hacerlo. En su interior no hay espacio para comprometer su libertad por la prisa o el miedo a desagradar. Cada vez que decide no otorgar su consentimiento sin palabra alguna, está reafirmando que su vida se mueve al compás de sus propias leyes internas. Este principio lo convierte en una figura sólida y predecible, no porque sea rígido, sino porque es fiel a su propio código. La influencia de Venus hace que incluso sus silencios estén cargados de intención estética y equilibrio. Cuando calla en medio de un conflicto, no busca la frialdad sino la preservación de un orden que para él es sagrado. Es capaz de sostener el peso de la tensión sin romper la armonía que protege. Esta capacidad lo convierte en un pilar para los demás, un punto estable al que se puede mirar cuando todo alrededor parece perder forma. En términos astrológicos, el silencio de Tauro es el ejemplo más claro de la energía fija actuando en su máxima potencia. Es la inercia consciente que detiene el impulso ajeno cuando amenaza con arrastrarlo fuera de su centro. Su mutismo funciona como un ancla que impide que las corrientes externas lo desplacen, y esa firmeza le permite esperar hasta que la marea cambie a su favor. No es resistencia por obstinación, sino por entendimiento del momento exacto en el que el universo abre paso a lo que es duradero. En ese silencio se da también un fenómeno de magnetismo sutil. Quien se enfrenta a él siente la fuerza de algo que no necesita imponerse para hacerse sentir. Es un campo de energía que inspira respeto y, a veces, inquietud, porque no se puede manipular lo que no se deja arrastrar por la urgencia. Esa aura es resultado de años de cultivar el control de sí mismo y de no entregar sus reacciones al azar. Así, en la narración eterna que los astros dibujan sobre el firmamento, Tauro aparece como el guardián del tiempo correcto y de la palabra justa. Su silencio no es vacío, es la incubadora de decisiones firmes y de actos que dejan huella. Y cuando al fin su voz se alza, es como la apertura de un portón de piedra que había permanecido cerrado durante siglos, liberando una fuerza que avanza sin retroceso, con la seguridad de quien ha esperado cada segundo necesario para actuar en sintonía con el destino. El silencio de Tauro es también un acto de autoafirmación frente a un mundo que a menudo premia la inmediatez y el ruido constante. En su capacidad de no otorgar, incluso cuando las circunstancias parecen exigir una respuesta, radica una poderosa declaración, que el valor auténtico no se mide en la rapidez con que se cede o se habla, sino en la fortaleza de mantener la propia verdad sin concesiones. Esta postura es un acto de rebelión contra la superficialidad y la fugacidad, un compromiso con la profundidad que solo la Tierra puede representar. Este silencio reverberante es un ejercicio de resistencia interna que le permite a Tauro conservar su energía para los momentos en que realmente pueda influir y transformar. No se desgasta en enfrentamientos menores ni en explicaciones que no alimentan su alma o su propósito. En su mutismo, hay un poder oculto que se nutre del tiempo, del espacio y de la paciencia, recordándonos que la verdadera grandeza no está en la prisa, sino en la permanencia y la constancia. La energía taurina, ligada a Venus, también confiere a este silencio una cualidad de belleza y armonía, incluso en la firmeza. Es un equilibrio delicado entre firmeza y suavidad, entre sostener un límite y no romper puentes sin razón. Su callar no cierra puertas de manera irracional, más bien es una forma sabia de preservar lo que merece cuidado y respeto, como un jardinero que protege sus flores de las tempestades sin negar la luz que las hace crecer. Astrológicamente, el signo fijo de Tauro se convierte en símbolo de lo que perdura, de lo que se construye para resistir la erosión del tiempo y las circunstancias cambiantes.
Su silencio es un reflejo de esa energía que no se disuelve en la superficie, sino que se asienta en la roca firme de la convicción. En un mundo donde la volatilidad reina, su mutismo es un ancla, un recordatorio de que la estabilidad verdadera es un bien escaso y valioso. En la profundidad de su callar habita también un sentido de responsabilidad sagrada hacia su propio ser y hacia aquellos que ama. Tauro sabe que otorgar su palabra o su confianza sin una certeza absoluta es poner en juego un patrimonio personal que no es fácil de reconstruir. Por eso, su silencio es también un acto de protección, una barrera que solo ceden los que han demostrado merecerlo. Así, en esa espera, se fortalece no solo su propio terreno, sino también la calidad de las relaciones y compromisos que elige mantener. Esta capacidad de Tauro para mantener el silencio y no otorgar sin plena convicción es una manifestación de su poder interior, que desafía la necesidad humana común de gratificación instantánea. Su voluntad, alimentada por la perseverancia y la paciencia, se convierte en un faro para quienes buscan un camino firme en medio de la incertidumbre. Es un ejemplo viviente de que la verdadera fortaleza no está en el ruido que se hace, sino en la profundidad del eco que se deja. En el gran poema cósmico, Tauro escribe con cada instante de silencio una estrofa de resiliencia y sabiduría. Su mutismo es un símbolo de la nobleza que implica respetarse a uno mismo, esperar lo justo y no someterse a presiones efímeras. Y cuando al fin el silencio se rompe, sus palabras caen como lluvia de primavera sobre la tierra seca, revitalizando, transformando y dejando la promesa de un nuevo comienzo sustentado en la certeza y en la integridad más profunda.